Buen día. En este video realizaremos un análisis psicológico y forense de uno de los casos más perturbadores de la criminología moderna, el de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee. Nuestro propósito no es solo repasar sus crímenes, sino entender los factores psicosociales que moldearon su conducta criminal. Dahmer operó principalmente entre finales de los años 70 y principios de los 90 en Estados Unidos. Es fundamental entender que actuó en una época de tensiones sociales y una vigilancia policial que, en aquel entonces, presentaba fallas sistemáticas que permitieron que sus actos pasaran desapercibidos por más de una década. Este caso transformó para siempre la manera en que la psicología forense aborda los trastornos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Creció en una familia de clase media marcada por conflictos constantes entre sus padres. Su padre, Lionel Dahmer, era químico y su madre, Joyce Annette, telegrafista. Joyce Annette, madre de Dahmer, padecía problemas emocionales y se registra que fue hospitalizada en varias ocasiones. Aunque Dahmer no sufrió ningún tipo de abuso sexual, creció en un ambiente de tensión y discusiones frecuentes. En su infancia fue descrito como un niño curioso. Esto de acuerdo a entrevistas realizadas al padre de Dahmer y Lionel. Sin embargo, alrededor de los 10 años, sus profesores comenzaron a notar un cambio en su comportamiento. Durante la adolescencia mostró conductas que más adelante se relacionarían con sus crímenes. Desarrolló un interés por diseccionar animales muertos que encontraba atropellados cerca de su casa. Dahmer no los torturaba, sino que a través de ellos experimentaba utilizando ácido para disolver los tejidos blandos y conservar los huesos. Poco antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y él quedó solo en la casa familiar. En 1978, mientras se encontraba en ese contexto de aislamiento, cometió su primer asesinato, siendo Stephen Mark Hicks su primera víctima. Este hecho marcó el inicio de su trayectoria criminal. Posteriormente intentó continuar con su vida ingresando a la Universidad Estatal de Ohio, pero fue expulsado por bajo rendimiento. También formó parte del ejército, aunque fue dado de baja por problemas de alcoholismo. Más adelante se mudó con su abuela paterna en las afueras de Milwaukee. Aquí tuvo empleos, aunque inestables, y comenzó a frecuentar bares gays y establecimientos conocidos como bad clubs, los cuales se convirtieron en el escenario perfecto para sus crímenes. Hasta el momento, pues hemos visto que la combinación de factores familiares, emocionales y sociales, junto con el abuso de alcohol y el aislamiento progresivo, fueron elementos que, según diferentes análisis posteriores, pudieron influir en el desarrollo de su conducta criminal, factores que serán abordados a profundidad a lo largo del video. Dándole continuidad a este caso, voy a hablar sobre lo que es el crimen de Jeffrey Dahmer, pues también conocido, ¿verdad?, como el padre de asesinos en serie. Pues Jeffrey Dahmer no, se conoce por sus casos relevantes que asesinó entre 16 a 17 personas, entre ellos eran personas adolescentes de diferentes razas o etnias pues ¿cuándo sucedió y qué ocurrió? Pues esto sucedió entre los años 1978 y 1991. Nos preguntamos qué en realidad sucedía con estas personas, ¿verdad? Pues su patrón incluía lo que es la fragmentación de los cuerpos y lo que es el canibalismo, ¿verdad? ¿Qué significa consumir carne de la misma especie o de las mismas personas? Y la necrofilia, que es imaginarse o hacer o tener sexo con los muertos. Bueno, tenemos lo que es, o podríamos pensar, ¿verdad?, cómo actuó, se podría imaginar cómo actuó la sociedad en general al
al proyectarse al caso de esta persona, pues literal, ¿verdad? Fue un caso devastador al ver toda esta situación que estaba ocurriendo y también, por otra parte, ¿verdad? Quizás la negligencia de la policía asignada en esa ciudad. Pues cabe mencionar que en ese tiempo solo un joven de 14 años pudo ser rescatado o pudo ser liberado. Ahora nos preguntamos los factores involucrados, ¿verdad? De la parte psicológica. Por otra parte, se dice que a esta persona fue diagnosticado con el trastorno límite de personalidad, el trastorno esquizotípico y otras parafilias graves como ser la necrofilia, ¿verdad? Que es tener sexo o tener una atracción sexual con personas que ya no están en este mundo o están. ¿Y qué creen que lo llevó a suceder o a hacer esto? Pues lo que él presenciaba lo que era miedo al abandono, o sea, un miedo exagerado. En su infancia se relata que era una persona donde no se relacionaba casi con nadie y donde casi en su mayoría de tiempo pasaba solo, pasaba ahí. Que eso lo relata a sus familiares, ¿verdad? Entonces es un caso bastante complejo y basado en lo que son hechos reales. Dahmer fue arrestado el 22 de julio de 1991, después de que su última víctima, Tracy Edwards, lograra escapar de su apartamento con una esposa colgando de su muñeca y alertara a una patrulla de policía. Durante el proceso legal, en 1992, Dahmer se declaró culpable pero demente. Su defensa argumentó que padecía un control impulsivo irresistible debido a sus trastornos. El jurado rechazó el argumento de locura, determinando que estaba legalmente cuerdo al momento de sus crímenes. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, sumando más de 900 años en prisión. El caso generó una indignación masiva contra el Departamento de Policía de Milwaukee, ya que meses antes los oficiales habían devuelto a una víctima de 14 años a manos de Dahmer, tras creer la mentira que eran pareja. Este error policial provocó un debate nacional sobre el racismo sistémico y la homofobia, ya que la mayoría de las víctimas pertenecían a minorías y sus desapariciones no fueron investigadas con rigor por años. Al analizar el caso de Jeffrey Dahmer, es importante comprender que su conducta no surgió de un solo factor, sino es la combinación de elementos psicológicos, sociales y ambientales. Desde el punto de vista psicológico, se observan dificultades en la creación de vínculos afectivos. Diversos especialistas han señalado que pudo desarrollar un apego inseguro, caracterizado por un miedo intenso al abandono, su necesidad extrema de control, parece haber sido una forma distorsionada de evitar quedarse solo. Además, presentó rasgos compatibles con el trastorno de personalidad antisocial. También tenía baja empatía. En el ámbito social, Dahmer fue una persona aislada. Desde la infancia no logró establecer amistades significativas y fue descrito como callado y distante. Esa incapacidad para formar lazos sanos pudo reforzar su sensación de soledad. En la adultez, sus relaciones estuvieron marcadas por el control mediante el alcohol y drogas. En el plano ambiental, creció en un entorno familiar inestable, con conflictos constantes entre sus padres y poca conexión emocional. La falta de intervención temprana ante conductas preocupantes también pudo influir en la evolución de su comportamiento. Al comparar su caso con otros asesinos seriales, podríamos decir que se repiten ciertos patrones como el aislamiento social, fantasías violentas prolongadas, dificultad para regular sus emociones y la necesidad de control absoluto. Desde la criminología pudo aplicarse teorías como la teoría del control social, que explica la debilidad de vínculos familiares y sociales, puede facilitar conductas delictivas, y también la teoría del aprendizaje social, que plantea que las conductas pueden
reforzarse cuando no existen consecuencias inmediatas. En conclusión, el caso de Jeffrey Dahmer muestra cómo la interacción entre los factores psicológicos, sociales y familiares pueden influir en el desarrollo de conductas violentas. Su historia refleja patrones que también se observan en otros casos criminales. Más allá del horror de sus actos, este análisis nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención, de la salud mental y la detección temprana de señales de riesgo. Finalmente, los invito a que reflexionen. ¿Qué señales se pasaron por alto y cómo podría la intervención temprana cambiar el rumbo de futuras historias similares?